Nadie imaginaba que Diego, el joven barista que cada mañana servía café con una sonrisa amable y una paciencia infinita, escondía un secreto enorme. Clara entró como de costumbre a la pequeña cafetería del barrio, buscando el aroma familiar del café recién hecho y ese momento de calma antes de comenzar su día. Diego la recibió con su saludo habitual, ese que parecía decir bienvenida a casa. Pero ese día, algo llamó la atención de Clara más que el simple gesto amable. Mientras Diego preparaba su café, Clara notó un cuadro grande en la pared detrás del mostrador, justo sobre donde él trabajaba. Era un retrato elegante, casi demasiado sofisticado para la sencilla cafetería. En el cuadro, un joven vestido con un traje impecable posaba en lo que parecía una gala de lujo, rodeado de luces y personas con vestidos y corbatas. El hombre en el retrato tenía una mirada segura, diferente de la sonrisa humilde que Clara veía en Diego todos los días. La curiosidad empezó a revolotear en la mente de Clara. ¿Cómo podía ser que un cuadro tan lujoso estuviera colgado en ese lugar tan sencillo? ¿Quién era ese hombre? Durante años, Clara había visto a Diego trabajar detrás del mostrador, siempre tranquilo, sin pretensiones ni historias extraordinarias que contar. Pero ahora, frente a ese retrato, todo parecía diferente. Clara intentó disimular, pero su mirada volvió al retrato varias veces mientras esperaba su café. Finalmente, cuando Diego le entregó la taza humeante, no pudo contenerse más. Con una voz suave, le preguntó, ¿quién es el hombre en el cuadro? Diego la miró, sorprendido por la pregunta, y por un momento hubo un silencio incómodo. Sus manos dejaron de moverse por un instante y sus ojos reflejaron algo que Clara no había visto antes, un brillo de vulnerabilidad. «Ese soy yo», respondió finalmente con un tono bajo y sincero. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Tú? Pero, ¿cómo es posible? Diego tomó una pausa y con una mirada profunda comenzó a contar una historia que parecía sacada de un libro, pero que él vivía día a día. Le explicó que ese retrato mostraba una versión de sí mismo que la mayoría no conocía. Era el heredero de uno de los hoteles más caros y exclusivos del país. Un mundo de opulencia, riqueza y responsabilidades que había aprendido a llevar desde muy joven. Pero, aunque parecía un sueño para muchos, Diego reveló que esa vida no era la que él realmente quería. Contó que crecer en esa familia le había enseñado que el dinero y el lujo no garantizan la felicidad ni la libertad. Por eso, decidió alejarse de ese ambiente y buscar un lugar donde pudiera ser simplemente Diego, el barista, sin apellidos ni expectativas. Clara escuchaba con atención mientras Diego hablaba, admirando la honestidad con la que compartía algo tan íntimo. Trabajo aquí porque me gusta conocer a las personas, escuchar sus historias y encontrar en lo sencillo algo verdadero, dijo Diego, mientras una leve sonrisa asomaba en su rostro. En el hotel todo es planeado, fingido. Aquí, cada día es diferente, cada conversación es real. La cafetería parecía brillar con una luz distinta a esa mañana. Para Clara, Diego ya no era solo el joven que le servía café. Era alguien que había elegido la autenticidad frente a la riqueza, que valoraba lo humano sobre lo material. Su secreto, lejos de alejarla, la acercó más a él. Aquel día, mientras Clara tomaba su café, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que, a veces, las personas esconden historias que nadie imagina, y que la verdadera grandeza está en la humildad y en la capacidad de ser uno mismo, sin importar el mundo al que se pertenezca. Desde ese momento, cada vez que Clara entraba a la cafetería, veía a Diego con otros ojos. Sabía que detrás de aquella sonrisa sencilla, había un hombre valiente que había renunciado a todo para vivir de manera auténtica. Y esa era la historia que ella quería descubrir poco a poco. La imagen de aquel retrato no dejaba de rondar la mente de Clara. Cada vez que regresaba a la cafetería,
Su curiosidad crecía. ¿Cómo podía un joven tan sencillo y amable vivir dos vidas tan distintas? La pregunta la perseguía, y sentía que debía descubrir más, aunque eso significara entrar en un mundo desconocido para ella. Un día, mientras Diego atendía a otros clientes, Clara observó con atención cómo actuaba. No había ni un solo gesto que revelara la opulencia que él había mencionado. Todo parecía auténtico, natural, y eso la confundía aún más. ¿Por qué alguien con tanto detrás decidiría esconderse tras un delantal y una máquina de café? Cuando la cafetería estuvo más tranquila, Clara decidió hablar con Diego nuevamente, pero esta vez con un tono más cuidadoso. Diego, ¿puedes contarme cómo es ese mundo del que hablas? ¿El hotel? ¿La familia? ¿Cómo es realmente esa vida que dejaste atrás? Él la miró largo rato, como sopesando si debía abrir esa puerta. Finalmente, con voz pausada, Diego empezó a relatar su historia. Crecí rodeado de lujos, pero también de muchas responsabilidades. Desde niño, me enseñaron que debía prepararme para manejar el hotel, para mantener la imagen perfecta y seguir las tradiciones familiares. Era como vivir en una jaula dorada, donde todo estaba planeado, y la libertad era solo una ilusión. Clara escuchaba con atención, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Recuerdo las largas cenas formales, donde no podía ser yo mismo. Tenía que mostrar siempre una sonrisa impecable, esconder mis dudas y mis deseos. Sentía que estaba perdiendo mi identidad, que ese mundo no me pertenecía. Por eso, un día decidí que necesitaba escapar, encontrar un lugar donde pudiera respirar y ser auténtico. Diego hizo una pausa, y Clara pudo notar una sombra de tristeza en su mirada. Ella se atrevió a preguntar, ¿y cómo fue ese cambio? No fue difícil dejar todo atrás. Diego sonrió con nostalgia. Fue la decisión más difícil de mi vida. Mi familia no entendió por qué dejaba el hotel. Pensaban que estaba desperdiciando mi futuro. Pero para mí, valía más vivir sin máscaras que vivir con riquezas falsas. Clara sintió una profunda admiración. Y ahora, trabajando aquí, ¿qué es lo que más te gusta? Diego respondió sin dudar. Lo que más me gusta es conocer a las personas de verdad. Escuchar sus historias, sus sueños, sus problemas. Aquí puedo conectar sin miedo a ser juzgado por mi apellido o mi fortuna. Soy solo Diego, un hombre que sirve café y quiere hacer sonreír a los demás. Las palabras resonaron en la mente de Clara, quien comenzó a ver a Diego como un ejemplo de valentía y humildad. Mientras él hablaba, la cafetería parecía transformarse en un refugio donde ambos podían compartir algo real y sincero. Pero no todo era tan simple. Clara también notó que Diego tenía momentos de melancolía, de nostalgia por lo que había dejado atrás. En ocasiones, miraba hacia la puerta como esperando que algo o alguien apareciera, como si aún estuviera atrapado entre dos mundos. Esa dualidad despertó en Clara una mezcla de curiosidad y preocupación. Quería ayudarlo a encontrar la paz que parecía buscar, pero también sentía respeto por la decisión que había tomado. Diego no era solo un barista ni un heredero, era un hombre en busca de su propia verdad. Mientras pasaban los días, Clara comenzó a fijarse en pequeños detalles, las cartas que Diego recibía, los mensajes en su teléfono, y las llamadas que evitaba contestar. Todo indicaba que la familia y el mundo del hotel seguían presentes, aunque él intentara mantenerlos alejados. Una tarde, Clara vio a Diego salir de la cafetería con expresión seria. Iba vestido de manera sencilla, pero había algo en su mirada que revelaba que ese día enfrentaría una batalla interna. Quiso preguntarle, pero decidió esperar, entendiendo que algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Esa noche, Clara reflexionó sobre lo que había escuchado y vivido junto a Diego. Comprendió que las apariencias engañan y que detrás de cada persona hay historias profundas que nadie conoce a simple vista.
También entendió que el verdadero valor está en la honestidad con uno mismo, aunque eso signifique enfrentar el rechazo o la incomprensión. Con el corazón lleno de nuevas preguntas, Clara sabía que su relación con Diego estaba a punto de cambiar. La verdad que había descubierto no era solo un secreto, sino un puente hacia algo mucho más grande: la posibilidad de una conexión humana verdadera, libre de etiquetas y prejuicios. Clara no podía dejar de pensar en Diego y en ese mundo al que él había renunciado. La imagen del joven barista se mezclaba con la del hombre elegante del retrato, y en su mente surgían preguntas que necesitaban respuestas. Decidió que debía conocer más, no solo por curiosidad, sino porque sentía que detrás de esa historia había algo que la involucraba a ella también. Una tarde, cuando la cafetería estaba casi vacía, Clara se animó a preguntarle a Diego sobre su familia, sobre las personas que formaban parte de ese mundo que él había abandonado. Diego la miró con una mezcla de tristeza y resignación, como si el solo hecho de hablar de ellos abriera heridas que aún no sanaban. Mi familia siempre ha sido muy tradicional, comenzó Diego con voz baja. El hotel es más que un negocio, es una institución que ha pasado de generación en generación. Mis padres esperan que siga sus pasos, que mantenga la imagen, que cuide la reputación que tanto esfuerzo les costó construir. Clara asintió, comprendiendo la carga que eso significaba. Pero yo no quiero vivir esa vida, continuó Diego. Quiero libertad para decidir quién soy, sin que mi apellido me defina. Por eso, aunque parezca extraño, trabajar en esta cafetería es para mí un acto de rebeldía y de búsqueda de autenticidad. Clara admiraba esa valentía, pero sabía que no debía ser fácil. En ese momento, Diego confesó algo que la sorprendió aún más. A veces recibo mensajes de mi familia, invitaciones a eventos, presiones para regresar. Pero cada vez que pienso en volver, siento que estaría traicionándome a mí mismo. Su mirada se volvió intensa, y Clara pudo ver el peso de esa lucha interna. Ella decidió entonces compartir algo de su propia vida. Le contó sobre sus sueños, sus miedos, y cómo también había tenido que tomar decisiones difíciles para ser fiel a sí misma. Esa conexión hizo que ambos se sintieran más cerca, como si ese pequeño refugio de café se convirtiera en un espacio seguro donde podían ser honestos sin miedo. Sin embargo, esa misma noche, Diego recibió una llamada que cambió el aire de la conversación. Clara lo vio ponerse serio, casi preocupado. No le preguntó, respetando su silencio, pero entendió que su mundo real estaba a punto de irrumpir en su pequeño universo. Los días siguientes, Diego parecía más distante. Su sonrisa habitual se volvió menos frecuente, y sus ojos a veces se perdían en pensamientos que nadie podía alcanzar. Clara sintió que algo grande estaba por suceder, pero no sabía cómo prepararse para ello. Una tarde, Diego le confesó que su familia había decidido organizar una reunión para tratar de convencerlo de regresar al hotel. Saben que puedo manejar el negocio, y quieren que vuelva, dijo con una mezcla de frustración y tristeza. Pero no sé si puedo hacerlo, no sé si quiero sacrificar mi felicidad por un apellido. Clara quiso darle ánimo, pero las palabras no salían. Sabía que esa decisión era profundamente personal y que solo Diego podía encontrar su camino. Sin embargo, le ofreció algo muy importante: su apoyo incondicional. Esa noche, mientras Clara se retiraba a su casa, pensaba en cómo la vida nos pone delante de elecciones difíciles. Como a veces, el corazón lucha contra las expectativas y la sociedad. Y cómo, para ser verdaderamente libres, necesitamos coraje para seguir el camino que nos dicta el alma. Al día siguiente, Clara llegó a la cafetería con una nueva determinación. Sabía que la historia de Diego no era solo su secreto, sino una lección sobre la fuerza interior y la búsqueda de sentido. Y estaba dispuesta a acompañarlo en ese viaje, sin importar a dónde los llevara.
Mientras Diego preparaba el café con la mirada algo más tranquila, Clara entendió que, aunque el futuro era incierto, el presente era un regalo. Y que a veces, en las vidas más simples y comunes, se esconden los relatos más extraordinarios. Los días pasaban y la tensión en el aire de la cafetería se volvía palpable. Diego parecía cargar con un peso invisible que hacía difícil mantener su sonrisa habitual. Clara lo observaba con preocupación, sin saber bien cómo ayudar, pero con la firme intención de estar a su lado en ese momento complicado. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, Diego se decidió a contarle más detalles sobre la presión que sentía de su familia. No es solo el hotel, dijo con voz cansada. Es todo lo que representa. La imagen perfecta, las reuniones formales, las expectativas que no dejan espacio para errores ni para ser diferente. Clara escuchaba atenta, entendiendo que ese mundo del lujo no solo era una prisión física, sino también emocional. Diego continuó, mi padre siempre ha sido muy estricto. Para él, el honor familiar es lo más importante. Cada decisión que tomo está bajo su mirada crítica. Cuando les dije que quería trabajar en la cafetería, muchos pensaron que estaba perdiendo la cabeza. Clara sintió una mezcla de tristeza y admiración por la valentía de Diego. No era fácil romper con tradiciones tan arraigadas. A pesar de todo, Diego encontraba en la cafetería un refugio. Allí podía ser él mismo, lejos de las cámaras, las miradas juzgadoras y las expectativas. Pero sabía que la realidad lo alcanzaría tarde o temprano. La llamada que había recibido días atrás no era casualidad. Era una invitación, o más bien, una orden, para regresar a su vida anterior. Esa noche, Diego y Clara tuvieron una conversación profunda. Él le confesó que sentía miedo. Miedo de perder la libertad que había encontrado. Miedo de volver a un mundo donde debía esconder sus verdaderos sentimientos. A veces pienso que no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar a mi familia, para decirles que no quiero ese futuro. Clara lo miró con ternura y le dijo, la verdadera fuerza está en ser fiel a uno mismo, Diego. No estás solo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de esperanza y tensión. Diego empezó a recibir visitas de personas importantes de su familia, intentando persuadirlo, prometiendo comodidades y responsabilidades que él no deseaba. Clara, por su parte, se convirtió en su confidente, alguien que le recordaba el valor de sus sueños y de su autenticidad. Un día, Diego recibió una invitación formal para asistir a una cena en el hotel. Era la primera vez que lo invitaban desde que decidió irse. La invitación tenía un tono oficial, pero también parecía una prueba, una forma de medir si estaba dispuesto a volver a su antigua vida. Diego se debatía entre el deber y el deseo, entre la obligación y la libertad. Clara le ofreció su apoyo incondicional, aunque sabía que esa decisión debía ser solo de él. Sea cual sea tu elección, estaré aquí, le dijo con sinceridad. Diego agradeció esas palabras más de lo que podía expresar. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo entendía sin juzgarlo. La noche de la cena llegó, y Diego se vistió con un traje elegante, similar al que llevaba en el retrato de la cafetería. Mientras se miraba en el espejo, recordó todo lo que había dejado atrás y todo lo que había ganado al elegir su nuevo camino. Con el corazón acelerado, salió hacia el hotel, sin saber qué esperar. Clara lo acompañó hasta la puerta, deseándole suerte y recordándole que la verdadera riqueza no está en las paredes de un palacio, sino en la libertad de ser uno mismo. Diego cruzó el umbral con una mezcla de nostalgia y determinación, listo para enfrentar el pasado y decidir su futuro. Esa noche, mientras la cafetería permanecía en silencio, Clara se quedó pensando en la historia de Diego. Comprendió que, a veces, las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos realmente.
y que la valentía no siempre se mide por grandes gestos, sino por la honestidad con la que enfrentamos nuestras propias batallas. La historia de Diego y Clara apenas comenzaba, y aunque el camino parecía incierto, ambos sabían que lo importante era mantenerse fieles a sí mismos, sin importar las circunstancias. Porque al final, la vida no se trata de las riquezas que poseemos, sino de las historias que somos capaces de vivir con el corazón abierto. Esa noche en el hotel, Diego caminaba por los pasillos con una mezcla de nostalgia y determinación. Cada detalle del lugar le recordaba la vida que había dejado atrás. Los salones lujosos, los cuadros antiguos, los rostros serios de sus familiares. Todo parecía parte de una historia que él había decidido no vivir, pero que ahora estaba obligado a enfrentar. En la sala principal, la cena ya había comenzado. Los invitados conversaban en voz baja, vestidos con trajes y vestidos elegantes. Diego se sentó en la mesa principal, rodeado de personas que esperaban que él retomara el control del hotel con la misma seguridad de siempre. Sin embargo, él sentía que esa seguridad no era suya, que esa vida no era la que quería. Su padre, con expresión severa, se acercó a él. Diego, este es tu futuro. No puedes seguir escapando de tus responsabilidades. La familia depende de ti. Diego lo miró con sinceridad y respondió: Papá, yo respeto lo que esta familia ha construido, pero necesito ser feliz a mi manera. No quiero vivir bajo la sombra de un apellido. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos esperaban una reacción más dura, pero el valor de Diego había sorprendido a todos. Durante la cena, Diego explicó sus razones con calma, hablando de la importancia de la autenticidad y de la libertad. Algunos miembros de la familia lo escuchaban con atención, mientras otros mostraban desaprobación. Fue un momento tenso, pero necesario. Diego sabía que no podía seguir viviendo una mentira solo para satisfacer expectativas. Al día siguiente, Diego regresó a la cafetería, donde Clara lo esperaba con una sonrisa cálida. Él le contó cómo había sido la cena, la mezcla de emociones y la incertidumbre que aún sentía. Clara lo animó a seguir firme en su decisión, recordándole que la felicidad no se mide por la riqueza ni el poder, sino por la paz interior. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. La familia no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Recibió llamadas insistentes, mensajes persuasivos y hasta visitas inesperadas en la cafetería. Pero Diego se mantuvo firme, apoyado por Clara y por la nueva vida que había construido con esfuerzo. Clara también empezó a conocer más sobre el pasado de Diego. Le habló de su infancia en el hotel, de las fiestas formales que nunca disfrutó, de las expectativas que pesaban sobre sus hombros desde niño. Cada historia fortalecía el vínculo entre ellos, y Clara comprendía que detrás del barista amable había un hombre que había luchado mucho para encontrar su lugar en el mundo. Un día, mientras Diego preparaba un café, una mujer mayor entró a la cafetería. Se presentó como la tía de Diego, alguien que había apoyado en silencio su decisión de alejarse del hotel. Ella habló con Clara y Diego sobre la importancia de seguir el propio camino, y les ofreció ayuda para manejar la tensión familiar. Fue un encuentro inesperado, pero lleno de esperanza. Esa misma tarde, Clara y Diego caminaron por el parque cercano. Hablaban de sueños, de futuro y de lo que realmente significaba ser libre. Diego confesó que aún había días en que dudaba, en que la presión parecía demasiado fuerte. Pero también sabía que no podía volver atrás, que su felicidad valía más que cualquier herencia. Clara le tomó la mano y le dijo: No estás solo, Diego. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Él sonrió, agradecido por ese apoyo que tanto necesitaba. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero con Clara a su lado, sentía que podía lograrlo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Diego escribió una carta para su familia.
En ella expresaba sus sentimientos, sus deseos y su compromiso con una vida auténtica. No era una renuncia, sino una invitación a entenderlo y respetarlo como es. Clara lo ayudó a enviar la carta, y juntos esperaron la respuesta, conscientes de que, a veces, para cambiar la historia hay que tener valor para escribir un nuevo capítulo. Los días después de enviar la carta fueron los más tensos para Diego y Clara. Ambos sabían que la respuesta de la familia podía cambiarlo todo. Clara lo apoyaba en silencio, sin presionar, pero con la esperanza de que su valentía fuera reconocida. Diego, por su parte, se sentía más liviano, como si al expresar sus sentimientos hubiera liberado una parte de sí mismo que llevaba años guardada. Una mañana, mientras servía café, Diego recibió un mensaje que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una respuesta de su padre. Clara vio la expresión en su rostro y supo que algo importante estaba por suceder. Diego abrió el mensaje con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. La carta no era lo que esperaba. Su padre no rechazaba sus palabras, pero tampoco las aceptaba completamente. Le pedía que volviera a casa para conversar cara a cara, para intentar entender sus razones y buscar una solución juntos. Esa invitación era un puente, una oportunidad para sanar heridas, pero también un desafío que llenaba a Diego de incertidumbre. Clara insistió en acompañarlo a esa reunión. «No tienes que hacerlo solo», le dijo con firmeza. Diego aceptó, sintiendo que tener a alguien de confianza a su lado sería fundamental. Sabía que esa conversación marcaría un antes y un después. Llegó el día. Diego y Clara entraron al majestuoso hotel, un lugar que Diego conocía a la perfección, pero que ahora le parecía extraño, casi ajeno. La familia estaba reunida en una sala elegante, donde las miradas se posaron en él con sorpresa y expectativa. Su padre fue el primero en hablar. «Diego, hemos leído tu carta. Queremos entenderte, pero también queremos que sepas que te extrañamos y que este hotel es parte de tu legado». Diego escuchó atentamente y respondió con honestidad. «Papá, yo también los extraño, pero necesito que entiendan que ser feliz para mí no es solo administrar un hotel. Es ser libre para decidir quién quiero ser». La conversación fue intensa y emotiva. Diego explicó cómo se había sentido atrapado y cómo había encontrado en la cafetería un espacio para ser él mismo. Su madre, que hasta entonces había permanecido callada, tomó la palabra con lágrimas en los ojos. «Solo queremos verte feliz, Diego. Quizás no entendemos completamente tu camino, pero queremos apoyarte». Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Los miembros de la familia compartieron sus preocupaciones y deseos, y también escucharon a Diego con respeto. Fue una charla difícil, pero necesaria para reconstruir puentes que habían estado rotos por años. Después de horas de diálogo, acordaron buscar un equilibrio. Diego no tendría que renunciar completamente a sus sueños, pero también aceptaría ciertas responsabilidades familiares. Era un compromiso imperfecto, pero un paso hacia adelante. Al salir del hotel, Clara y Diego sintieron una mezcla de alivio y esperanza. Sabían que aún quedaba mucho por resolver, pero esa conversación había abierto una puerta que antes parecía cerrada para siempre. De regreso en la cafetería, Diego se sintió más ligero. Pudo sonreír de nuevo con sinceridad, y Clara notó cómo su mirada brillaba con una nueva determinación. Ambos sabían que la vida no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarla juntos. Con el paso de los días, la relación entre Diego y su familia empezó a transformarse lentamente. Las llamadas se hicieron más frecuentes y menos tensas, y algunas visitas al hotel se convirtieron en momentos de encuentro y reconciliación. Mientras tanto, Clara y Diego seguían construyendo su historia en la cafetería. Cada café preparado era un acto de amor y libertad, y cada conversación una oportunidad para crecer y apoyarse mutuamente.
La historia de Diego no solo había cambiado su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Su valentía para seguir su propio camino inspiraba a otros a buscar su verdad, a pesar de las expectativas y presiones. Clara sabía que lo más importante no era el nombre que llevaba Diego, ni el dinero que podía heredar, sino el hombre que él había elegido ser, auténtico, valiente y lleno de esperanza. Y mientras la ciudad seguía su ritmo, en aquella pequeña cafetería se tejía una historia real, donde el amor y la libertad ganaban siempre. Con el tiempo, la relación entre Diego y su familia comenzó a mostrar signos de cambio, aunque no sin altibajos. La tensión no desapareció de un día para otro, pero el diálogo abierto y sincero que habían tenido en la reunión fue un paso crucial para empezar a sanar viejas heridas. Diego comprendió que no sería fácil equilibrar su deseo de libertad con las expectativas familiares, pero estaba decidido a encontrar ese punto medio sin perder su esencia. En la cafetería, Clara seguía siendo su refugio. Cada mañana, cuando Diego llegaba y comenzaba a preparar el café, sentía que recuperaba fuerzas para enfrentar la complejidad de su vida. Allí no era un heredero ni un hombre de negocios. Era simplemente Diego, un joven con sueños y miedos. Clara admiraba esa fortaleza silenciosa que él mostraba cada día. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Diego recibió una llamada inesperada. Era su hermana menor, Ana, con quien no había hablado en meses. La conversación fue breve, pero cargada de emoción. Ana le confesó que extrañaba la cercanía que habían tenido y que quería apoyar su decisión, aunque no comprendía del todo. Para Diego, ese gesto fue un rayo de esperanza, una señal de que la familia estaba dispuesta a acercarse poco a poco. Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios desafíos. Había recibido una oferta para abrir su propia cafetería en otra ciudad, una oportunidad que había soñado durante años. La noticia la llenaba de emoción, pero también de dudas. ¿Debería aceptar y separarse de Diego en un momento tan delicado? ¿O debía quedarse para apoyarlo mientras navegaba su compleja relación familiar? Esa noche, Clara compartió sus inquietudes con Diego. Él la escuchó atentamente, y sin dudar, le dijo: «Tienes que seguir tus sueños, Clara. Yo estaré bien aquí, y siempre nos encontraremos en el camino». Sus palabras fueron un alivio para ella, pero también un recordatorio de que cada uno debía luchar por su propia felicidad. En esos días, Diego empezó a involucrarse más en la administración del hotel, pero con una visión diferente. Propuso cambios que reflejaban sus valores y su deseo de innovación, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad. Aunque al principio algunos familiares resistieron, poco a poco comenzaron a ver que su enfoque podía ser beneficioso. Clara, por su parte, se preparaba para la apertura de su cafetería, un proyecto que la llenaba de ilusión. Sabía que la distancia pondría a prueba su relación con Diego, pero confiaba en que su amor y apoyo mutuo superarían cualquier obstáculo. Una tarde, antes de que Clara partiera, Diego organizó una pequeña reunión en la cafetería. Invitó a amigos, familiares cercanos y a quienes habían sido parte importante de su camino. Fue un momento de celebración, de despedida temporal y de promesas renovadas. Durante la reunión, Diego tomó la palabra y dijo: «Hoy celebramos no solo un nuevo comienzo para Clara, sino también para mí. He aprendido que la vida es un equilibrio entre seguir nuestros sueños y valorar las raíces que nos sostienen. Gracias a todos por ser parte de esta historia». Clara lo miró con lágrimas en los ojos, orgullosa y emocionada. Sabía que ese era solo el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos pero también de oportunidades para crecer juntos, aunque separados por un tiempo. El día de la partida llegó, y Clara se despidió con un abrazo cálido y la promesa de regresar pronto. Diego, con el corazón lleno de esperanza, volvió a su rutina en la cafetería y al hotel, sabiendo que su historia no terminaba allí.
Ambos habían aprendido que la vida no es un camino recto, sino una serie de decisiones que nos moldean y nos desafían a ser auténticos. Y que, aunque a veces la distancia pueda separar, el amor y el respeto siempre encuentran la manera de unir. Mientras la ciudad seguía su ritmo, Diego y Clara seguían escribiendo su propia historia, una historia real, llena de coraje, sacrificios y sueños compartidos, que inspiraba a quienes la conocían a luchar por lo que realmente importa. Pasaron los meses y la vida de Diego y Clara cambió de formas que nunca imaginaron. La distancia física que los separaba debido al proyecto de Clara puso a prueba su relación, pero también la fortaleció. Cada llamada, cada mensaje y cada encuentro breve se convirtieron en anclas que mantenían viva su conexión, recordándoles que el amor verdadero supera cualquier barrera. En el hotel, Diego continuaba implementando cambios que reflejaban su visión. Su enfoque innovador comenzó a transformar no solo la administración, sino también la percepción de la familia. Poco a poco, más miembros empezaron a apoyarlo, reconociendo que su autenticidad y pasión por el trabajo eran el verdadero legado que podía dejar. Mientras tanto, la cafetería de Clara prosperaba, convirtiéndose en un lugar donde la gente no solo buscaba un buen café, sino también un ambiente cálido y auténtico, justo como ella y Diego habían soñado. Clara sentía una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo daba frutos, y aunque extrañaba a Diego, estaba orgullosa de todo lo que habían logrado. Un día, Diego recibió una invitación especial para asistir a un evento empresarial en la ciudad donde Clara había abierto su cafetería. Decidió que era el momento perfecto para visitarla, sorprenderla y reafirmar su compromiso con ella y con sus sueños compartidos. Al llegar, la encontró preparando café con la misma pasión y alegría que recordaba. La sorpresa y la emoción llenaron el lugar cuando Diego apareció. Clara no pudo contener las lágrimas al verlo y ambos se abrazaron, conscientes de que ese reencuentro era un nuevo capítulo en su historia. Durante su visita, conversaron sobre sus planes futuros, sobre cómo podían combinar sus proyectos y apoyarse mutuamente sin perder su independencia. Decidieron que, aunque sus caminos profesionales podían ser distintos, siempre encontrarían la manera de caminar juntos. Diego le contó a Clara cómo la familia finalmente estaba aceptando su forma de ser y su forma de liderar el hotel. Habían empezado a entender que el verdadero valor no está en las riquezas ni en el apellido, sino en la honestidad, el respeto y la autenticidad. Clara sonrió, orgullosa del hombre en el que Diego se había convertido. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Diego tomó la mano de Clara y le dijo: «Gracias por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Gracias por darme la fuerza para ser quien realmente soy». Clara le respondió con una sonrisa sincera: «Gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero es apoyo, respeto y libertad». Ambos sabían que el futuro estaba lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. Habían aprendido que no era necesario sacrificar la propia identidad para cumplir con las expectativas ajenas, y que el verdadero éxito se mide en la felicidad y en la capacidad de vivir con autenticidad. La historia de Diego, el barista que resultó ser heredero del hotel más caro del país, se había transformado en una lección de valentía y amor. Un recordatorio de que, a veces, las apariencias engañan y que detrás de una sonrisa humilde puede esconderse un alma libre y un corazón lleno de sueños. Mientras la vida seguía su curso, Clara y Diego siguieron escribiendo juntos su historia, una historia real, llena de luchas, aprendizajes y sobre todo, esperanza. Una historia que inspiraba a quienes la conocían a buscar siempre la verdad en su propio corazón y a nunca renunciar a ser ellos mismos. Y así, en aquella pequeña cafetería y en el majestuoso hotel, dos mundos diferentes encontraron su equilibrio gracias a la fuerza del amor y la autenticidad.